Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la clasificación de variables según su escala de medida. Acompáñenme. Variables cualitativas. Recordemos que las variables cualitativas son aquellas que no se pueden medir numéricamente sin antes clasificarlas o categorizarlas. Ejemplos: nacionalidad, color de la piel, sexo, etc. A su vez, estas variables cualitativas pueden ser nominales y ordinales. Las variables nominales que nominan, que nombran, que enuncian, son datos que corresponden a categorías que por su naturaleza no admiten un orden. Por ejemplo, sexo, masculino, femenino, carrera de estudio, clase social, lugar de residencia, etc. Primero tengo que nombrar, enunciar, clasificar antes de contar. Variables ordinales son aquellas que corresponden a evaluaciones subjetivas que se pueden ordenar o jerarquizar. Ordinal nos dice orden, jerarquía. Entonces, en una competencia artística, las posiciones de los ganadores se ordenan o jerarquizan en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, calidad del desempeño, puesto conseguido en una empresa, etc. Puedo jerarquizar u ordenar. En las variables ordinales no se puede determinar la distancia entre sus categorías, ya que no es cuantificable o medible. Los números que se utilizan en las escalas ordinales tienen una propiedad de orden que nos permite establecer relaciones como mayor que, igual a, menor que, más rápido, más inteligente, igual de preparado, menos torpe, etc. Así llegamos a las variables cuantitativas. Recordemos que cuantitativo es de cantidades, cantidades, escalas, magnitudes o medidas. Estas variables son las que requieren valores numéricos para definir los datos. Se emplean con las escalas de medición de intervalo de razón. En estas sí tienen sentido las operaciones aritméticas, por ejemplo, la altura de una persona. En general, hay más alternativas para el análisis estadístico cuando se tienen variables cuantitativas que variables cualitativas. Variables cardinales. La escala cardinal es más refinada o más detallada que la ordinal. El nivel científico más alto es el de cuantificación. Y a este nivel, para medir escalas asociadas, se emplean números cardinales, los cuales se pueden efectuar operaciones aritméticas con ellos o nos están indicando o están identificando algo. Cuando utilizamos números cardinales, se tienen dos tipos de escalas: escalas de intervalos y escalas de razón. La escala de intervalos es aquella que utiliza como cero un valor arbitrario. Es decir, yo coloco el cero o punto de partida o punto de origen. Si yo dijera que vamos a hacer una carrera y el punto de partida es el complejo administrativo, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a partir del complejo, no quiere decir que Colima inicie en el complejo administrativo. Escala de razones o de cocientes es aquella que utiliza un cero real. Las cantidades de medida con escalas de razón se pueden comparar estableciendo proporcionalidades. Un cero real es un ejemplo cuando yo saco un coche de la agencia. Como el coche es nuevo, tiene que traer 0 kilómetros. Ese es un cero real. Las escalas de intervalo son variables numéricas cuyos valores representan magnitudes y la distancia entre los números de su escala es igual, es decir, la distancia entre valores. Con este tipo de variables podemos realizar comparaciones de igualdad, desigualdad, establecer un orden dentro de sus valores y medir la distancia existente entre cada valor de la escala. Sobre todo es aplicable a las variables continuas debido a que la multiplicación y la división no son realizables. Un ejemplo de este tipo de variables es la temperatura, ya que podemos decir que la distancia entre 10 y 12 grados es la misma que existe entre 15 y 17 grados. Es decir, aquí se separan por intervalos, es decir, por espacios numéricos para que sea más fácil cuantificar o medir la variable.
Escalas de razón. Poseen las mismas características de las variables de intervalo, con la diferencia que cuentan con un cero absoluto, es decir, el valor cero representa la ausencia total de medida, por lo que se puede realizar cualquier operación aritmética, suma, resta, multiplicación y división. También comparaciones de lógica como el ordenamiento. Este tipo de variables nos permiten un nivel más alto de medición, además que determinan la distancia exacta entre los intervalos. ¿Por qué? Porque el cero es real. Así tenemos ejemplos como la altura, peso, distancia o salario, que son ejemplos de esta escala de medida donde partimos de un cero real. Ahora vamos a realizar ejercicios porque todos los conceptos tenemos que aplicarlos. Número 1. ¿Qué tipo de escala se utilizó en cada una de las siguientes respuestas? Inciso A, 45 kilogramos. Identifico que utiliza una medida, una escala o magnitud, por lo tanto es una variable cuantitativa. ¿Pero qué escala utilizó? Cuantitativa cardinal, porque está utilizando el número para indicarme algo. Modelo 03. Cuantitativa cardinal. Está utilizando el número para identificar. Y así vas a poder continuar con las siguientes medidas. Para identificar las variables. Número 2, se contó el total de estudiantes y se encontró 130 alumnos y 164 alumnas. ¿Qué escala se utilizó? Número 3, se analizó una muestra de trigo y el resultado fue híbrido 30%, centeno 10%, corriente 60%. ¿Qué escala se utilizó? Solamente regrésate y toma de referencia los conceptos y sé que lo podrás contestar. Continuamos. Luego tendremos un ejercicio de recuperación de conocimientos porque recuerda que se acercan las parciales. La primera evaluación parcial en la cual tenemos que recopilar lo que hemos aprendido y estos ejercicios te servirán para integrar tu calificación. La indicación, utilice lo aprendido para completar las siguientes frases. Número 1, si una respuesta se califica como buena o mala, ¿es una variable? Fíjense bien, ya está utilizando, se califica, se clasifica, se categoriza como buena o mala, ¿es una variable? Cualitativa nominal, porque nombra o enuncia. Número 2, en una medición cualitativa, las variables se agrupan en, te acabo de decir la respuesta con la pregunta anterior, categorías o clasificaciones. Tú vas a continuar porque son 10, aquí tenemos hasta las 5, aquí son 10, y después de que resuelvas tu ejercicio de recuperación, vas a sentirte muy satisfecho porque has recopilado lo que has aprendido y aparte yo sé que vas entendiendo mucho más los temas que estamos viendo. Estamos buscando la aplicación en las ciencias de la comunicación y estamos aterrizando los conceptos que vamos a utilizar no solo en estadística, sino en investigación. Muchas gracias y recuerda que los días excelentes no existen por sí solos, se construyen. Es un trabajo de construcción, así que no desistas. Muchas gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.